a ver, basado en este texto, el culto que agrada a Dios. El texto dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hombre es un ser religioso. No importa lo sofisticado que se vea, él es religioso. Aún los ateos son religiosos. Ellos no creen en el Dios revelado en las Escrituras, pero tienen sus propios dioses a quienes ellos sirven. Poder, la fortuna, la fama. Esta es una trilogía de dioses contemporáneos al cual sirven muchos. Estos dioses demandan tiempo y energía. Consagrados a su servicio, al servicio de estos dioses, no faltan quienes entregan y sacrifican relaciones, familia y honra ante las demandas siempre crecientes de estos dioses caprichosos: el poder, la fama, el dinero. Y algunos llegan al extremo de sacrificar vidas inocentes con tal de honrar a sus dioses. Ante el Dios poder, el dictador de turno no dudará en sacrificar a sus conciudadanos. Ante el Dios comodidad, son sacrificados niños no nacidos. Ante el Dios fama, no falta quienes entregan su honra. Ante el Dios fortuna, los hombres no temen corromperse y envilecerse con tal de cumplir con las demandas que este Dios hace. Y así, al infinito, sin importar la educación o la latitud donde se encuentre el adorante, cada cual, como dice una canción popular aquí en Chile, cada cual sirve a sus dioses. Dioses falsos, por cierto. A pesar de haber sido escrito hace casi 20 siglos atrás, las palabras de Pablo a los romanos parecen y suenan muy actuales. Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 32. Es un pasaje largo, pero vale la pena leerlo. Lo vimos en la mañana y lo vamos a leer de nuevo ahora, con detenimiento. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, desobedientes, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Parece un texto muy actual. En este texto puedes ver que el desconocer al Dios verdadero, al desconocerlo, el hombre adora lo indigno, lo que no es, y eso termina envileciéndolo. Esa es la mentalidad pagana del presente siglo. El hombre adora lo que no es, lo que no sirve. Pero hay también los que no niegan a Dios y dicen adorarle. Ellos adoran a Dios, pero en sus propios términos, no en los términos revelados por Dios. Hay tantos cultos que se llaman cristianos, y cuando los miramos en detalle, en realidad no son cristianos, son pseudo cristianos. Es una falsificación del cristianismo. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos adoran a otro Jesús, no adoran al Cristo revelado en las Escrituras, un Cristo santo, inmaculado, el Cristo que dijo: sin mí nada podéis hacer. El Cristo que nos exige a sus hijos: sed santos porque yo soy santo. Entonces sirven a otro Jesús. Cristo vino y darás a luz un niño, le dice el ángel a María, y pondrás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, estos que adoran a Dios a su manera, lo que ellos predican, lo que ellos enseñan, lo que ellos creen, es que este Cristo los salvará con sus pecados. Y eso, hermanos,
es una ilusión, es una imaginación de una mente afiebrada. Porque Cristo y el pecado no van juntos en la misma oración. No puede ser. Cristo nos salva de nuestros pecados, nunca en nuestros pecados. Pronuncian su nombre, pero Él está ausente de sus corazones. ¿No lo dijo Jesús acaso? En Mateo 7:21, Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A los tales les cabe el dicho que Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran, sí, pero adoran lo que no conocen. Lo que no conocen. Podemos decir entonces que ambos grupos, aquellos de mentalidad pagana, estos que se inclinan hasta a los dioses falsos del poder, de la fama, del dinero, del acaparar, del comamos y bebamos porque después de esta vida no hay otra. Un Dios falso. Esta mentalidad pagana que solo se preocupa del aquí y el ahora. Estos y aquellos de mentalidad religiosa que sirven a Dios pero a su manera, no de acuerdo a cómo Dios se ha revelado en las Escrituras, tienen un denominador común: el pagano y el religioso. El ateo y aquel que dice que cree en Dios tienen un denominador común. ¿Cuál es? No conocen a Dios. Por lo tanto, no pueden agradarle. No pueden agradarle. Pero aquí en Romanos 12, Pablo les habla a quienes sí conocen a Dios, a esos que son conscientes de su propia indignidad, a esos que han encontrado en Jesucristo un Salvador, a esos que han encontrado en Jesucristo el Señor de sus vidas. Estos que, arrepentidos de sus pecados, buscaron el perdón de Dios en Jesucristo, estos, nos dice la Escritura, son salvos y tienen vida eterna. Y quieren agradarle. Quieren agradarle. Y porque quieren agradarle, ellos le ofrecen culto. ¿Qué clase de culto? ¿Un culto irracional? ¿Un culto ilógico? No, el texto nos dice que es un culto racional. En el texto griego dice lógicos. Es un culto lógico, tiene una lógica. La idea generalizada es que hay un lugar de culto. Y se ofrece culto una vez por semana o todos los días de la semana, de acuerdo a la denominación. Esto, por supuesto, en determinado horario. Ahí se ofrece culto. Entonces, en estos casos, el culto está determinado por el lugar, por la hora. Pero esto, hermanos, es una idea falsa. Es cierto que venimos aquí a rendirle culto a nuestro Dios, pero esto es algo extraordinario. No porque estamos en un lugar que es como especial o como algunos consideran, no, que este es un lugar santo. No, no por eso. Sino que es un momento especial por el cual nosotros nos reunimos con otros que también conocen a Dios y le rendimos culto de manera comunitaria. Por eso ese momento es especial. Porque con mi hermano, con mi hermana, elevamos nuestras oraciones y gratitudes a nuestro Dios. Reconocemos que Él ha sido bueno con nosotros.
Le rendimos culto y adoración porque lo hacemos con los hermanos. Por eso es especial. Pero el culto a Dios no está determinado por el lugar, ni lo delimita un horario. No. Culto. Esta palabra viene de una palabra que significaba una actividad voluntaria, servir. Y de ahí pasó a significar aquello a lo que una persona dedica toda su vida. Eso es culto. Aquello a lo que una persona dedica toda su vida. Antiguamente, y ahora también, lo sabía quienes dedicaban toda su vida al arte. Al arte. Todo su mundo giraba en torno al arte. Hoy día podemos encontrar también a hombres y mujeres que toda su vida gira en torno al deporte. Todo. Ellos sacrifican todo. El deporte. Los cristianos le dedicamos nuestra vida a Dios. No un momento de nuestra vida, no un par de horas a la semana, no un día a la semana. Nuestra vida se la dedicamos a Dios. Le rendimos culto a Dios con nuestras vidas. El verdadero culto entonces no es ofrecerle a Dios nuestros cuerpos. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Que ofrezcáis, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto jamás lo diría un griego en la época de Pablo. No, eso es equivocado. Ellos hablarían del espíritu. El cuerpo es malo. En materia es malo. Lo espiritual, eso es bueno. Y esa dicotomía en el pensamiento ha llegado hasta nuestros días, donde hay algunos que consideran que las labores espirituales son superiores a las labores materiales. Dios no hace esa distinción. Él nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por lo tanto, todo lo que hacemos con nuestros cuerpos, todo el día y todos los días, el verdadero culto a Dios no es ofrecerle un rito o una liturgia, por esmerada y prolija que ésta sea. El verdadero culto a Dios es ofrecerle nuestra vida cotidiana. Eso es rendirle culto a Dios. Entonces, no es algo que haga en la iglesia, sino algo que se evidencia a otros, porque ellos lo ven. De manera tal que, tal como decimos, vamos el día del Señor a rendirle culto, también debiéramos ser conscientes que el lunes o cualquier día de la semana, en la fábrica, en el taller, en el aula, en la tienda, en la cocina, voy a rendir culto a Dios. ¿Y cómo? ¿Solo rendir culto es cantar himnos o dar testimonio? No, hermanos. No necesariamente. Sino que rendimos culto a Dios haciendo lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible, ya que es para la gloria de Dios. Porque servimos a Dios, no al ojo. No servimos a los hombres. Esto exige
un cambio radical. La corriente del mundo, ya sea de mentalidad pagana o de mentalidad religiosa, tiene sus propias maneras. Unos buscan su propio bien. Esa es la mentalidad pagana. Busca su propio bien. No le importa. Si hay que pisar a otro para poder estar bien, lo hace sin mayor problema. No tiene consideración de ningún tipo. Pero hay otros que solo le prestan atención a lo externo. Estos son los religiosos. Lo externo. Ellos van a la iglesia. Ellos participan del culto. Ellos visten de determinada manera. Solo lo externo. Religiosos nada más. Estas son las formas de este siglo. Pero nosotros debemos adquirir una nueva manera de vivir. Esto exige una transformación. Pero ¿cómo surge esa transformación? Tal como el gusano se convierte en mariposa por la vida interna del insecto y no por una acción puntual externa, así también los cristianos somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, algo interno. Cuando venimos al Señor, fuimos transformados. Pero ese principio transformador es como una semilla dentro de nosotros. Tiene el potencial de crecer, de desarrollarse, de madurar. Y cuando llega a este estadio interno, no puede menos que reflejarse externamente. Así, vivimos de una manera semejante a la de Cristo. Es una conducta diferente. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Porque nos dice que debemos renovarla. ¿Cómo lo hacemos? Asimilamos las ideas del mundo a las que estamos constantemente expuestos. La televisión, el internet, los libros, los periódicos y el entorno mismo. Hay ideas circulando y todas esas las vamos asimilando, pasan por nosotros y a veces se quedan en nosotros. Vamos asimilando todo este caudal, este flujo de información. Pero sabemos que el mundo no es blanco, ¿verdad? Sabemos que sus ideas no son bellas. Sabemos que el mundo es impío, que es anti-Dios, que es inmoral, que es amoral y que es egoísta. Y este torrente de corrupción es lo que entra y permea nuestros sentidos. Entonces, urge la renovación de la mente. Debe ser renovada y transformada por medio de una nueva manera de pensar y de actitudes diferentes, ya que éstas están basadas en la regeneración y la conversión. Por eso que el apóstol comienza en el versículo 1 diciendo, hermanos, así que, hermanos. Esto no es para el que no conoce al Señor, es imposible. El domingo pasado decíamos, no se le puede pedir peras al olmo. No, cada árbol da fruto según su especie. ¿Un naranjo qué va a dar? ¿Plátanos? No, naranjas. Y el creyente da fruto apacible de justicia, si es creyente. Si no es creyente, puede estar en la iglesia, pero está en tinieblas. Entonces, nueva manera de pensar, estas actitudes diferentes, están basadas no en un entendimiento intelectual solamente, sino que están basadas en la regeneración, en la conversión del individuo. Debemos aprender a pensar de una manera limpia y pura, y esto es para los creyentes. Debemos aprender esto.
Debemos aprender a pensar de una manera espiritual. Debemos aprender a pensar de una manera bíblica. Filipenses capítulo 4 versículo 8, el apóstol dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Esto demanda un esfuerzo consciente. Nadie se hace sabio durmiendo. ¿Conoce a alguien así? Nadie se hace sabio durmiendo. Y tampoco nadie más inteligente viendo solo entretención. No. Debemos estudiar para cambiar nuestras mentes. Tal como lo hicieron aquellos hermanos en Hechos capítulo 2 versículo 42. Ellos, nos dice el texto, las primeras cosas que hicieron fue perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto significa estudiarlas. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Algunos pueden decir: bueno, ¿y qué si no lo hago? Bueno, en ese caso, lo siento por quien piense así, porque tendrá una mente sucia, una mente vil, una mente añeja y enquistada en malos hábitos. Siendo así, serás como el pichón de águila criado por gallinas. En vez de surcar los cielos, oteando el horizonte tras una presa apetecida, volando raudo, veloz entre las montañas, no, se cree gallina y está ahí picoteando el suelo, escarbando en la suciedad y delimitada su libertad por la alambrada de un gallinero. Nació para ser águila, pero actúa como una gallina. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras mentes. Así, el criterio correcto que emana de ella, el criterio correcto no emana de la sociedad, el criterio correcto emana de las Escrituras. Este criterio reparará nuestras mentes y cambiará nuestros conceptos y hasta nuestras actitudes. Hermanos, muchas veces decimos: bueno, es que yo soy así, es que mi mamá es así, y mi abuela es así, y mi bisabuela es así, y yo soy así, y nadie me lo cambia. Mentira del diablo esa, porque tú y yo podemos cambiar. Lo que está revelando esa actitud es que no estás sumergiéndote en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida, tiene poder para cambiar tus ideas, para que cuando tú piensas que ese es el camino correcto, la Escritura te dice: no, ese es el camino que te lleva a la perdición y a la muerte. La palabra de Dios, hermanos, eso es lo que transforma. No es en vano que organizaciones internacionales inviertan tiempo y dinero en dejar las Escrituras en hoteles, en moteles, en cárceles y en hospitales. Porque muchos han encontrado en una lectura así casual en las Escrituras, han encontrado a este Cristo que transformó y que cambió sus vidas. Es la palabra de Dios. Esta es la que puede cambiar nuestros antiguos conceptos y nuestras actitudes. Pensaremos entonces de una manera nueva y así, casi sin darnos cuenta, seremos transformados. Porque a ninguno le salen alas.
No va a aparecer ninguna aurea en ninguno de nosotros. Ningún halo de santidad va a aparecer. Pero sí va a llegar el día en que alguien le va a decir: estás distinto. Te veo distinto. Y te ves mejor. Con esta nueva manera de pensar, habrá un nuevo entendimiento de las cosas y las conductas se verán afectadas para bien, porque, hermanos, la conducta siempre sigue a la creencia, siempre. Pero lo que se estudia debe ser recordado. Las verdades divinas no solo deben ser estudiadas, sino que deben recordarse constantemente, porque las olvidamos con facilidad. Tampoco debemos olvidar que la labor del diablo es robar, matar y destruir. Y él se encarga de robarnos lo que hemos aprendido. Mira la parábola del Señor del sembrador. Él roba la palabra que has aprendido. Por eso debes insistir. Además, vivimos en un mundo que no favorece la retención ni la asimilación de la verdad espiritual. Por esa razón se nos amonesta en 2 de Pedro capítulo 3, los versículos 1 y 2. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Por qué escribo una segunda carta? Porque no quiero que ustedes olviden, quiero que recuerden. O también Filipenses 3:1, cuando Pablo dice: hermanos, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo ya lo había escrito antes, se lo había dicho muchas veces, pero hermanos, perdónenme, pero tengo que volver a decirles. A mí no me molesta eso. Para permanecer entonces en la senda correcta, debemos estudiar y recordar las verdades espirituales, ya que ellas nos harán practicar un estilo de vida diferente. No va a ser un cambio superficial, meramente externo, ¿no? Nada de eso, no estamos hablando de esas cosas. Será un cambio interno, de corazón, de mente, que se reflejará en la conducta externa. No puede ser de otra manera. Solo así, conociendo las verdades espirituales, podremos comprobar, como dice el texto, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podremos así examinar, entender, comprobar y verificar lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada también. No vamos a necesitar preguntarle al gurú de turno: ¿será que a esto Dios no le agrada? No. ¿No es una de las bendiciones del nuevo pacto el conocer a Dios? Nos dice Juan en su primera epístola: y esta es la unción que está sobre vosotros, que tenéis vosotros, y no necesita que nadie le enseñe al hermano, porque la unción que está en vosotros, ella misma os enseña. ¿De qué habla? ¿De que alguien le impuso las manos? No. Habla del Espíritu de Dios, que obra por medio de la palabra de Dios. Y nos va enseñando, nos va guiando qué es lo bueno, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. En Efesios capítulo 5, versículos 8 al 10 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, éramos tenebrosos muchos de nosotros. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¡Qué bendición! Soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz,
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué conceptos estos? Y sigue diciendo el apóstol, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobar, testear, chequear, lo mismo. Lo que es agradable al Señor. Mientras nos ejercitamos en el discernir, podemos continuar nuestro adiestramiento mental, atesorando la palabra de Dios. Cuando nuestras mentes, hermanos, se han desarrollado bíblicamente, sabemos que la voluntad de Dios es buena. Sabemos. No nos cabe duda alguna que su voluntad está a nuestro favor. Antes de conocer al Señor, pensábamos que su voluntad nos era contraria, que nos restringía, que era mala para nosotros, que nos quitaría el deleite de la vida. ¿Cuántos no pensábamos así? No, servir al Señor, no, si yo soy joven, tengo que vivir la vida primero. Qué necios. Pero una vez convertidos y con mentes renovadas, maduros espiritualmente, sabemos que la voluntad de Dios es buena, porque proviene de un Dios bueno, que desea bendecirnos, que está interesado en nuestro bienestar y dicha eterna. Ese es nuestro Dios. Una mente renovada bíblicamente también sabe que la voluntad de Dios es agradable. Se deleita en ella. El Salmo 1 en el versículo 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia. El Salmo 119 versículo 77 dice el salmista, tu ley es mi delicia. Por eso el apóstol Juan pudo decir en su primera carta, capítulo 5, versículo 3, que sus mandamientos, dice él, no son gravosos, no son pesados. De hecho, encuentra el creyente que es un deleite andar en la voluntad de Dios. Por último, nuestro texto afirma que la voluntad de Dios es perfecta. No tiene defectos, no tiene debilidades. Su voluntad para nosotros es que alcancemos la perfección. Y esta va a culminar en nuestra glorificación. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, le dice, hermanos, no que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. El apóstol Pablo está en ese camino de la perfección. La voluntad de Dios hará que nosotros un día seamos perfectos ante su presencia. Nos dice Judas, versículo 24, que Él es poderoso para presentarnos ante su trono con gran alegría. ¿Cómo? Como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Esto es lo que piensa la mente cuando ha sido iluminada con la palabra de Dios. En consecuencia, hermanos, vivimos de una manera transformada, brillando como debe ser nuestra condición, dado que somos hijos de luz. Antes éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La vida cristiana como un todo está en un nivel mucho más alto ahora. ¿Y cómo se evidencia esto? Porque se da buen testimonio. No hay que escarbar buscando a ver qué testimonio. No, es evidente. Esto sería imposible, hermanos, si nos conformáramos a este mundo.
Cuando nuestra mente ha sido renovada y está siendo transformada, le damos gloria a Dios, no solo de palabra, no solo le honramos porque lo decimos, le damos honra y gloria a Dios con nuestras vidas, con nuestro diario vivir. Así le rendimos a Dios un culto agradable. Pero hay un culto que Dios aborrece. Hay una falsa piedad que Dios abomina. Amós capítulo 5, versículos 21 al 24, nos ofrece este contraste. Está hablando Dios. Y Él dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Dios no está interesado en la religiosidad vacía. No le sorprendemos a Él con nuestras ofrendas, ni Él se agrada de nuestras reuniones. Nuestros cánticos le causan repulsión y Él abomina de nuestras palabras. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué es así? Hermano, es así porque Él es santo y no hay iniquidad en Él. Y cuando su pueblo le adora en congregación y acaricia la injusticia y esconde la maldad, Él lo ve y lo reprueba. Ante esta situación solo cabe una cosa, que es el arrepentimiento. Debemos confesar nuestros pecados a Dios y volvernos a Él. Mucho me temo que gran parte que la adoración que le rinden a Dios quienes se identifican como cristianos hoy día no pasa de ser adoración de labios. Las palabras de Jesús, visto los actos de injusticia de quienes dicen honrar a Dios hoy día, son pertinentes y cobran vigencia para nosotros. Mateo capítulo 15, versículo 8, dice el Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo entonces es nuestro culto a Dios? Nuestro culto a Dios procede de una mente renovada. ¿Es consecuencia de una transformación interna obrada por el Espíritu de Dios? ¿O es meramente formal, superficial, vacía? ¿El culto que hoy rindes a Dios proviene de obedecer el mandamiento divino? ¿O solo sigues tradiciones familiares? Hermanos, qué triste será aquel día cuando algunos comparezcan ante el juez del universo basados solo en sus presunciones. Estos son los que dirán: Señor, Señor, hice esto, hicimos aquello. Mas el que pudo haber sido su Salvador le va a decir: no os conozco, no sé quiénes soy, no sé de dónde sean. Y nos dice el texto: irán esto a las tinieblas eternas. ¿Por qué vivir entonces en la incertidumbre? ¿Podemos tener certeza de que hemos pasado de muerte a vida? Sí, hermanos, podemos tener esa certeza. Porque el Espíritu, dice Pablo en Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto está condenado todavía por el Concilio de Trento, porque dice que si alguno dijere que tiene seguridad de que ha sido aceptado por Dios, el tal sea maldito.
anatema. Las maldiciones del Concilio de Trento están vigentes hasta hoy día en el catolicismo romano. Y aunque nos traten como hermanos separados, no hermanos, los cánones del Concilio de Trento están vigentes. Ningún papa ni concilio lo ha derogado. Por lo tanto, como yo digo, tengo certeza de vida eterna, porque lo dice la palabra de Dios. Soy un maldito para ese grupo, pero soy un bendito de Dios, porque prefiero creer su palabra, prefiero creerle a Él que creerle a los hombres. Puedo tener certeza. Entonces, si estás en la incertidumbre, ¿cómo puedes vivir así? ¿Por qué no tener hoy la certeza de agradar a Dios y permitirle que Él obre en nuestras vidas? Si esa es tu condición, te invito ahora, en este momento, a que vengas a Cristo, porque Él dice: el que a mí viene no le echo fuera. Y puedo decir, no solamente yo, sino que otros conmigo, cuando fuimos al Señor, Él nos recibió. Él dice: el que a mí viene no le echo fuera. Por lo tanto, Él te recibirá. ¿Cuál es la condición? Ven a Él arrepentido, y Él, de pura gracia, te extenderá su perdón y te dará vida eterna. Entonces serás salvo y podrás comenzar a tributarle a Dios el culto que a Él le agrada. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.